Bueno, si les parece, arranquemos con el 9.3, que es en realidad de respuesta libre, pero que lo podemos reversionar un poco de última y plantearlo como sería si hacemos un sistema forzado. Lo que plantea el ejercicio es un cuerpo de masa de 50 gramos que se cuelga de un resorte con una constante elástica que conocemos y que se alarga 4 centímetros y se suelta, es decir, que se le da una condición inicial de desplazamiento. ¿Sí? No es que ese alargamiento es lo que se alarga cuando se cuelga el cuerpo, sino lo que se le impone para que el sistema empiece a oscilar y hacer el estudio. Entonces, la situación es, se cuelga de un resorte una masa que dice que es de 50 gramos y un resorte que tiene una constante elástica K de 3,2 newtons por metro. Es decir, que esto es medio obvio, pero por cada 3,2 newtons de fuerza que se le aplique, se va a estirar 1 metro ese resorte. ¿Sí? Y dice que para empezar a hacer el estudio se lo alarga 4 centímetros, es decir, que llegaríamos a una posición de este estilo y se lo suelta. Y pide un par de cosas, como calcular la frecuencia de oscilación y su periodo, escribir la ecuación del desplazamiento, cómo se va a mover ese sistema. En función de las condiciones iniciales, digamos, hay que terminar de escribir el sistema completo, tanto en amplitud como en fase, y dibujar el desplazamiento en función de 2 ciclos y calcular cuál es la posición después de unos segundos, etc. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia de oscilación de esto? ¿Cómo la calculamos? Puede ser raíz de K sobre M, si no me equivoco. Bien, fíjense y empecemos a notar la diferencia, que no es lo mismo frecuencia que pulsación, ¿sí? Está la relación entre frecuencia y pulsación. La frecuencia es la pulsación dividido 2pi, ¿sí? Y es importante tener en cuenta eso. La frecuencia la vamos a medir en hertz, mientras que si hablamos de pulsación, vamos a estar midiendo en radianes por segundo. Entonces, lo que dijeron recién está bien, pero es pulsación, raíz de K sobre M, ¿sí? Si hablamos entonces de frecuencia, lo que tenemos que hacer es a esa pulsación dividirlas por 2pi. Tengan en cuenta eso, que es un error un poco pavo, pero que es bastante importante. Entonces, F0 va a ser 1 sobre 2pi por la raíz de K, 3,2 newton por metro, sobre la masa, que son 50 gramos, es decir, 0,05 kilogramos. Otra cosa importante es trabajar con las unidades en el mismo sistema, porque si no, los cálculos no nos van a dar, ¿sí? Y esto nos va a dar un valor de 1 sobre 2pi por raíz de 3,2 dividido 0,5, 1,27 Hz. ¿Sí? ¿Cuánto es esto en pulsación? Bueno, va a ser 2pi por eso, que es 8 radianes por segundo. ¿Sí? Em, entonces, el periodo de ese sistema, el periodo natural al que va a oscilar, este cero, que es la inversa de la frecuencia. ¿Sí? Es decir, 1,27 a la menos 1, que es 0,78 segundos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y esto no lo plantea el ejercicio, pero hay otros ejercicios que sí lo plantean. Si agrego una masa al sistema desconocida, ¿cómo puedo saber de qué valor es esa masa? Es decir, si yo tengo ahora el mismo sistema, tengo esta masa que es de 50 gramos y le agrego, bueno, una masa desconocida que vamos a llamar M2. ¿Cómo podemos averiguar cuál es el valor de M2? ¿Se les ocurre? Ok, ¿no? ¿Qué cosas vimos que se relacionan con
la masa que nos pueden llegar a dar una información o que podemos llegar a medir para obtener el valor de la masa del sistema. ¿La deflexión? Bien, podemos medir la deflexión, es decir, teníamos originalmente un resorte que tiene una longitud L0 y cuando le colgamos una masa, ese resorte se va a estirar, ¿sí?, a una longitud que podemos llamar L1. La diferencia entre L1 y L0 era lo que llamábamos deflexión estática, que estaba dada por la masa, por la gravedad, dividido la constante de rigidez del resorte. Otra cosa que podríamos saber, que es ya un poco más indirecto porque necesitaríamos hacer algún tipo de medición, es conocer qué pulsación natural tiene el sistema cuando le agrego la masa, ¿sí? Entonces, si yo conozco el omega 0,2, llamémoslo, voy a conocer la raíz de K sobre la M original, M1, más la M2, ¿sí? Y si yo conozco este valor y también conozco el valor de omega 0, pero omega 0,1 del sistema original, como las constantes de rigidez de los dos sistemas, tanto el inicial con la masa 1 como el de la masa agregada, puedo igualar esas ecuaciones y sacar la constante, el valor de la masa agregada, ¿sí? Pueden ser como cálculos sencillos que les pueden llegar a servir para la práctica de vibraciones que van a tener que hacer un poco más adelante. ¿Se entiende eso? Tengo una pregunta. Sí. ¿El resorte se comporta siempre igual por más estirado que esté en reposo, digamos? Por más que la deflexión estática sea grande, ¿se va a comportar siempre igual, siempre con el mismo K, digamos? No, eso está bueno para charlar. La deflexión estática que tiene que tener un resorte tiene que estar dentro de ciertos límites, porque imagínense que si tenemos, no sé, un resorte de 5 centímetros y cuando le cuelgo una masa se estira 3 centímetros, estoy estirando más del 50% de la longitud inicial del sistema y cuando eso oscile, sea el sistema que sea libre o sea forzado, la oscilación lo puede hacer salir de su rango lineal y por lo tanto no volver a su estado inicial en ningún momento, o sea, cuando se le quita la fuerza de excitación o cuando el sistema vuelve al reposo. En general lo que se dice es que X0 tiene que ser menor o igual a un 10% de L0, creo. O sea, más o menos entre esos valores podemos asegurar que el sistema va a trabajar en un rango lineal. Porque además, si tenemos el sistema original en L0, digamos, ¿no?, y tenemos la masa, esto se va a mover para arriba y se va a mover para abajo, es decir, va a comprimirse y va a expandirse en función del movimiento. Entonces, fíjense que puedo comprimir demasiado el sistema de manera que las espiras del resorte colapsen entre ellas y entonces el desacoplamiento que se intenta hacer con el resorte va a estar totalmente limitado, o sea, de repente va a ser un puente mecánico recontra rígido y la idea de aislación, digamos, va a estar totalmente corrompida, ¿sí? Entonces está bueno eso que surgió que... Ahora, a la vez, perdón, para agregar, sí, si ponemos el resorte en un rango de funcionamiento tal que durante todo el movimiento trabaje bien, entonces la K va a ser siempre la misma, ¿sí? O sea, claro, y ponerle, si con 1 kilo, cargamos el resorte con 1 kilo, tiene una K. Si lo cargamos con 2 kilos, si está en el rango lineal, tiene la misma K. Si lo cargamos con 10 kilos, si está en el rango lineal, tiene la misma K. O sea, es una característica del resorte, siempre que el resorte pueda funcionar como un resorte. exacto. ¿Sí? O sea, Recuerden un poco la ley de Hooke, creo que en Física 2 la vieron, que hay como, si yo marco tensión con desplazamiento, no sé si son esas letras, hay un rango lineal en el cual esta constante, que es I igual a K por X, bueno, esto no sería I, acá sería tensión, esta acá es la constante de rigidez o de elasticidad en realidad del resorte, y después de eso pasan cosas que nada, se pierde la linealidad de ese sistema. Ok, perfecto. Una acotación, además, digamos, esos resortes es así, pero además, por ejemplo, en materiales
poliméricos, como pueden ser los pads de goma, también ese rango elástico puede ser no lineal. Claro. Es decir, podemos tener una relación que no es lineal o a menos de un factor entre tensión y deformación, digamos, fuerza y deformación. Entonces, en los resortes sí, pero, bueno, porque sean así, pero hay algunos materiales poliméricos, como algunos pads de goma, que incluso eso puede ser, que puede ir por un caminito que no es lineal y después volver. O sea, que es elástico, porque vuelve a la misma posición de equilibrio cuando sacas la carga, pero no sigue una línea. Eso a veces Claro. pasa. Eso también vamos a ver un poquito, pero por ahora, como el resorte que es el más simple, es lineal. Igualmente, así como hay materiales que tienen esa característica de no linealidad por una cuestión propia de la ingeniería de materiales o a nivel molecular, en algunas aplicaciones que no va a ser el control de ruido, hay una aplicación mucho más específica, como puede ser, no sé, en industria aeroespacial o algo por el estilo, si se puede llegar a requerir un resorte que tenga distintas rigideces, hay sistemas que no son pasivos, que son activos, entonces se puede cambiar la rigidez del resorte para que sea un resorte más rígido cuando hay más movimiento que cuando no lo hay, así como el amortiguador puede tener más agujeros, digamos, también el resorte se puede complejizar como para que esa constante cambie. Pero nosotros vamos a trabajar con resortes que son un resorte en la realidad también, y entonces eso funciona de esa manera, ¿sí? Genial, está bueno. Bueno, continuando con esto, lo segundo que nos piden es cuál es la expresión del desplazamiento respecto a la posición de equilibrio en función del tiempo empleando las unidades del sistema internacional y cuánto vale la fase inicial. ¿Qué tipo de sistema es este y qué necesitamos para caracterizarlo? Yo le tengo fe, gente, ¿eh? Vamos. No me dejen en esta. Como que Maite se levantó a las 6 de la mañana, vaya a preparar el ejercicio. Por Ya favor, quisiera. no la dejen sola. El desplazamiento va a ser por tipo movimiento armónico simple, en este caso, si no hay amortiguamiento. Claro, exacto. O sea, la ecuación del movimiento x de t, o sea, posición en función del tiempo, va a ser una amplitud A, un movimiento armónico, que puede ser seno en este caso, podría ser coseno, hay una diferencia de pi sobre 2 nomás, y como es un movimiento libre, el movimiento va a estar caracterizado por la pulsación natural del sistema, ser omega 0, por el tiempo más la fase phi. Ahora, esto ya lo tenemos porque ya lo averiguamos. ¿Qué va a ser A y qué va a ser phi? ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Qué calculamos o qué no calculamos? A va a ser los 4 centímetros y pi sobre 2, ¿puede ser? Bien, ¿por qué? Porque lo estirás y lo soltás, digamos. Entonces ahí definís la amplitud máxima y empieza Ajá, en el máximo. exacto. ¿Y la O fase? la fase pi sobre 2 o coseno, ¿no? Claro, o sea, voy a tener un desplazamiento de pi sobre 2 en términos de fase. Si, o sea, las condiciones iniciales que nos plantea el ejercicio es se estira y se suelta, es decir, velocidad inicial no tenemos. Podemos decir que B0 es igual a 0 y que X0 es igual a 4 centímetros, ¿sí? Y si recordamos la expresión genérica de cómo estaba dada la amplitud, era la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado por x0 al cuadrado más b0 al cuadrado sobre omega 0. Si esto es 0, esto se simplifica con esto, el cuadrado de esto se simplifica con la raíz, y a termina siendo x0, que son los 4 centímetros. ¿Sí? Y en el caso de la fase, era el arco tangente de x0 por omega 0 sobre b0. Como la velocidad inicial es 0, el argumento del arco tangente tiende a infinito y el arco tangente tiende a pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, de las dos maneras, o sea, del razonamiento conceptual, que para mí es el más valioso, y desde las expresiones matemáticas, llegamos a lo mismo. Esto va a ser 4 centímetros, perdón, divide en el sistema internacional, o sea que los 4 centímetros hay que pasarlos a metros, sería 0,00, perdón, 0,04
por seno de omega 0, que son 8 radianes por segundo, por el tiempo más pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, voy a escribirlo de nuevo acá. ¿Cómo va a ser cómo va a ser el movimiento en términos de gráfico? Bueno, tengo un desplazamiento de pi sobre 2, ¿sí? Y lo que me pide es que lo grafique respecto de la posición inicial, que sería el 0 en el sentido del desplazamiento. Si yo tuve un desplazamiento de pi sobre 2, y lo que estoy haciendo, digamos, en términos físicos, es estirando el resorte y soltándolo, alargándolo hacia abajo, el movimiento va a arrancar desde abajo y va a subir y, bueno, va a tener un movimiento que va a ser constante en amplitud del tiempo porque es ideal y solamente tengo un resorte, no tengo ningún factor de amortiguación. Y esta amplitud van a ser los 4 centímetros. Y si sigo esto, esta distancia va a ser el período, ¿sí? T0, que no me acuerdo cuánto era, 0,78 segundos. ¿Se entiende? Otra de las cosas que nos preguntaban era, bueno, ¿qué va a pasar con ese movimiento a los 11 segundos? Simplemente acá lo que hay que hacer es reemplazar 11 segundos acá y calcular en qué posición va a estar, y sabemos que va a ser un valor entre, perdón, esto es menos 4, entre menos 4 centímetros y 4 centímetros, ¿sí? Y la cantidad de periodos que entran en ese valor, en ese tiempo, n, llamémoslo, va a ser ese tiempo dividido t0, ¿sí? Serían los 11 segundos dividido 0,78 segundos. Que eso da 14 periodos, 14,1 periodos, pero bueno, si tenemos que dar un número entero serían 14 ciclos enteros que entran. Entra un cachito de un 15avo periodo.